Noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Allanamientos simultáneos en el distrito de Camburetá en el marco del operativo Partisano. Se detuvieron hasta el momento a 4 personas, 3 de ellos de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad paraguaya, aparentemente en esta modalidad gota a gota que se denomina. Vamos a hablar primeramente con el abogado Enrique Fornerón, agente fiscal, quien nos va a comentar al respecto. Sí, buenos días. Juntamente con la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional a cargo del comisario Julio Vera, más conocido ese departamento como delitos económicos, a las 6 de la mañana ingresamos en 2 viviendas de forma simultánea, ambas viviendas en Camburetá, una acá en San Juan, en barrio San Juan, y la otra en San Francisco. Ahí está la doctora Rocío Valdés, fiscal de la Unidad 5, quien me coadyuva en este operativo. Este sería una segunda parte o el volumen 2 de un operativo ya iniciado el año pasado, justamente con delitos económicos también, donde 4 colombianos habían sido detenidos, condenados y expulsados del país. En esta oportunidad, nuevamente con la misma modalidad, gota a gota, cobros forzados, ilegales, coaccionando a víctimas de créditos informales que ellos otorgan a pequeños emprendedores. Es decir, la denuncia formal que tenemos, que recibió delitos económicos y que empezó a trabajar varios meses en esta investigación, da cuenta de que varias personas, tras acceder a estos créditos informales, porque no piden absolutamente nada, más que el nombre y saber que la persona está en una pequeña actividad, por lo menos que le da ingreso. Estas personas, al no poder honrar estos créditos, empezaron a ser coaccionadas, según la denuncia, por estos ciudadanos, ¿verdad? Que inclusive dentro de ellos hay paraguayos que cobran de manera, presionando un poco, amenazando, extorsionando un poco a las víctimas, y se acercaron a una autoridad departamental. Eso es lo que hicieron, por el miedo. Fíjense que son extranjeros, tienen el acento colombiano, entonces al ser extranjeros, eh, asusta un poco cuando van a presionar a las víctimas, y ellos se acercaron a una autoridad departamental quien fue la que tuvo el coraje de hacer la denuncia y poder dar inicio a esta investigación. Estamos encontrando varias evidencias. Lo más llamativo en esta vivienda fue de que en la terraza quemaron más de 1000 tarjetas ya. Es decir, es una quema reciente, estaba calentita al llegar nosotros, inclusive por eso no pudimos recolectar todavía, estuvimos esperando que se enfríe más, pero muchas de estas tarjetas no lograron quemarse todas, entonces vamos a llevar como evidencia. En la otra vivienda donde está la doctora Rocío Valdés, sí se encontraron las tarjetas comerciales, acá también en gran cantidad, pero no la que íbamos a encontrar si es que no quemaban. Esta quema creemos que tiene que ver con un control en el que cayeron ayer, de una barrera policial donde fueron interrogados y se asustaron, entonces vinieron a destruir un poquito de evidencias. Ellos están acá en carácter de, en una condición migratoria por 180 días. Lo que hacen es, entran y vuelven a salir, es decir, ellos no tienen lo arraigo en el país. Y lo que nosotros decíamos hoy al comienzo es que tenemos que reafirmar un poco la intolerancia, así como lo hacíamos con los estafadores que venían de Ciudad del Este, de los propios nacionales. Si a los nacionales no podemos tolerar que vengan a hacer lo que quieran en Itapúa, menos a los extranjeros. O sea, ellos, si bien, y también coincido en parte de que ellos están ayudando a pequeños emprendedores, porque los pequeños emprendedores no pueden acceder por la burocracia a créditos formales, lo que está mal es la forma de cobro. Y vamos a ser realistas, porque tenemos que trabajar con la realidad. Ellos no van a perder. Entonces el pequeño emprendedor, cuando no puede pagar, porque todos sabemos que hay días que no tenemos, se enferma el hijo, nos enfermamos nosotros, el alquiler, la ANDE, un montón de gastos, a veces no pueden pagar, entonces ahí es donde empieza la presión. Entonces vamos a llevar tu canasto de fruta, entonces vamos a llevar tu camioneta, tu motocarro, entonces vamos, y eso es lo que les preocupa, porque al ser extranjeros no saben de qué son capaces. Y como decía yo en uno de los medios al inicio, tampoco podemos esperar que ocurra. O sea, estoy seguro de que si llega a ocurrir algo, también vamos a ser responsables de no haber actuado. Inclusive en el informe del comisario, que es un informe buenísimo, donde no solo está la denuncia, sino hay todo un trabajo de inteligencia, unas vigilancias espectaculares con fotos y videos, se habla, y esto tengo que decirlo, comisario, de una chocita de una abuelita que se había quemado hace un tiempo atrás.
No sé si los medios ustedes habían publicado esa, pero era una chocita de una ancianita que no se sabía quién quemó. Pero no descartamos que esa quema de esa chocita haya sido, se vincule a este tipo de organizaciones criminales. Muchos de estos sospechados tienen antecedentes en Colombia y uno de ellos, a quien no pudimos encontrar, tiene antecedentes incluso de ser guerrillero, de haber sido guerrillero en Colombia. Entonces, no estamos hablando de personas cuya sospecha es solo venir a dar créditos informales, sino estamos hablando de personas cuya sospecha es de que podrían ser inclusive peligrosas, ¿verdad? En la forma de actuar. Entonces, hoy no encontramos armas de fuego, en la otra vivienda creo que tampoco no encontraron, pero el modo operandi no es lo eso, sino amenazar, quemar, llevar, insistir fuerte, y las personas tienen miedo. ¿Por qué? Porque al ser extranjeros dicen, nosotros no sabemos de qué son capaces, y saben que vienen de otro lado y vuelven. O sea, no podemos tampoco permitir de que hagan un hecho grave y se manden mudar, porque tienen todas las facilidades con su pasaporte, ahora controlamos, y tienen la posibilidad de salir rápido del país. Entonces, por eso es la actuación y por eso fue un trabajo serio previo de delitos económicos, porque hay un informe de más de 20 páginas donde se explica de forma detallada el modo operandi gota a gota y también la modalidad del pitufeo de cómo ese dinero ingresa al país y cómo después sale, porque ellos vuelven a enviar. Entonces están llevando dinero de a poquito para pasar los filtros o los controles migratorios y también económicos. Es decir, claro que va a llamar la atención si de una mandan 20 millones, 30 millones, y en ambas viviendas una cantidad impresionante de dinero en fajos de 100.000 guaraníes que estamos incautando, y eso es lo que ellos van enviando de a poquito o llevan consigo cada vez que van a hacer su... Porque ellos tienen que cada un tanto, como ustedes saben cuál es la modalidad de los permisos de estadía por 90 días y 180 días. Una vez que se vence, ellos tienen que volver a salir. Ahí aprovechan y llevan un poquito, otro poquito envían. Por eso también estábamos buscando boletas de giro, boletas de transferencia. Y esa es la modalidad, ¿verdad? Es cierto lo que ellos sostienen de que acá hay mucha deficiencia económica, hay mucha pobreza, hay mucha gente que no puede acceder, y yo reconozco que los pequeños emprendedores, a ellos les facilitan mucho en cuanto a un capital. Pero ¿dónde empieza el problema? Cuando el pequeño emprendedor no puede cobrar y tiene que verse en ese aprieto de ser extorsionado, coaccionado, insistido, amenazado, ¿verdad? El año pasado las amenazas eran graves, por eso los colombianos que fueron condenados el año pasado aceptaron los hechos, admitieron, porque los audios les incriminaban, todos sus teléfonos estaban, y decían que iban a descuartizar a las víctimas, que iban a desmembrar sus cuerpos, que iban a cortarle una mano, que iban a incendiar sus viviendas, que iban a incendiar los autos, que ya le tomaron fotos a sus hijos. Entonces esto era grave. Entonces lo que nosotros no podemos permitir, más con esta chocita, esta ancianita, no sé en qué barrio fue, en qué Capitán Miranda, pero fue en Itapúa. Nosotros nos descartamos, no tenemos elementos para asegurar, pero tampoco descartamos, pero sí sabemos que esa persona accedió a este tipo de crédito y no pudo pagar en algún momento. Entonces, no podemos seguir esperando que pase algo. Entonces, reafirmamos el compromiso y la intolerancia a que vengan a utilizar a Itapúa como un escenario para delinquir impunemente, porque es lo que venimos haciendo con los nacionales y ahora con los colombianos en una segunda etapa de este trabajo que hace el delito Ahora, económico. fiscal, no son los primeros colombianos, ustedes ya tuvieron otra intervención y esto es lo que está preocupando ahora. Así mismo, ya tuvimos una intervención y conste que este grupo estaba vinculado a la anterior. O sea, esa es la información que manejamos, ¿verdad? Y fíjense, las motocicletas, por ejemplo, encontramos una cantidad importante de cajas de aceite para estas motocicletas, lo que nos hace entender que ellos están organizados porque todo el día viven cobrando estos créditos por las calles de todo el departamento, ¿verdad? Entonces ellos se organizan en grupos y bueno, tienen que tener los recursos para el cobro. Entonces la víctima, decimos víctima o el cliente, ahora tengo 10.000 y se van, ahora tengo 15.000 y se van. Cualquier cosa están pagando con tal de honrar su cuenta, pero no lo hacen en el monto. Entonces también sospechamos que podría ser usura, atendiendo a que terminan pagando mucho más de lo que tenían que pagar. ¿Por qué? Porque al no pagar a tiempo en la forma acordada, ellos le cobran mucho más, según la sospecha y según la investigación que hizo el Doctor, esas tarjetas que usted mencionaba son tarjetas de promoción publicitarias para... Así mismo, por ejemplo, hay varios tipos y una dice, por ejemplo, le voy a leer lo que dice, por la tarjeta dice, créditos personales, desembolso inmediato, requisitos mínimos, no revisamos Inforcom, ¿verdad? Entonces,
Esta es una de las tarjetas que se encontró, ¿verdad? Muy parecida a la que se encontraron en Barrio San Roque Muy el año pasado. parecida a la del operativo anterior, exactamente. Entonces, están dando créditos de manera informal en Paraguay. Esto no está permitido. Y la forma de cobro. Y como les decía, vamos a trabajar con la realidad. ¿Quién pierde en esto? O sea, te doy crédito de 1 millón y si no me puede pagar, no importa. ¿Quién cree eso? O sea, eso no es así. Entonces empiezan a insistir, che, págame. Mira que mañana la última vez que vengo después, esto ya no va a ser así. Y las víctimas tienen terror y por miedo no hacen sus denuncias, pero acuden a autoridades en quienes confían y es una de las autoridades la que hizo su denuncia formal, confió en la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros y la Dirección de la Policía confió en esta representación fiscal para hacer este operativo. ¿Se solicitará la prisión preventiva teniendo en cuenta que no tienen arraigo? Bueno, nosotros ahora, como lo dije en un medio y también en contacto con la fiscal general adjunta, quien me está dando ciertos delineamientos en esta investigación, es analizar el nivel de información. ¿Verdad? Acá hay incautación de evidencias suficientes para llevarles detenidos. Ahora, yo en el transcurso del día, vamos a ver si ellos deciden declarar también, por ahí aclaran muchas cosas. Vamos a analizar si podemos imputar y también si se sustenta el pedido de prisión, porque recién decía en un medio, llevarla a alguien en prisión también es un compromiso, una responsabilidad muy grande para el fiscal, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo con elementos suficientes. Cuando decimos, inclusive muchos juristas enseñan esto, para imputar nosotros necesitamos sospecha, pero para meter presa a la gente no es sospecha, elementos suficientes, es decir, es más fácil imputar que detener. O sea, yo para detener tengo que tener elementos suficientes. Por eso, inclusive, el artículo 240, en la última parte, nos da la facultad de liberar a una persona. ¿Por qué? Porque yo te puedo llevar detenido, porque tengo una sospecha, pero en mi despacho, con la tranquilidad de un despacho, porque acá en el operativo nosotros debemos ser rápidos, ágiles, y tratar de abandonar el domicilio lo antes posible y dejar resguardado e ir a analizar la información. Por eso el 240, en última parte del Código Procesal Penal, nos faculta liberar inclusive a la persona que detenemos, justamente para no pasar por un trámite más largo que es ponerla a disposición del juzgado y que el juzgado sea el que le libere. Es decir, el fiscal ya le puede liberar porque te dice, si analizando después, antes de 24 horas, te das cuenta que no son suficientes, liberales, imputarle, pero liberales. Porque la orden de libertad de un fiscal se funda en que si nos vamos a pedir prisión, es prioridad liberar a la persona. Lo que te está diciendo es, puedo imputarle, pero no le vas a dejar preso mucho tiempo, ¿verdad? Porque estamos jugando y en las cárceles ustedes saben que pasan de todo también y nosotros tenemos derechos fundamentales, la integridad física, cuántos presos de nosotros ya han sido acuchillados, muchos se contagiaron de ciertas enfermedades y tenemos que sostener eso. O sea, ¿cómo yo te explico mañana, Luca o a vos, Darío, de que te tuve 6 meses, no tuve muchos elementos, pido tu definitivo, pido tu desvinculación, pero lo que viviste en la cárcel, ¿quién te devuelve? Esa es la pregunta de la gente, de los alumnos en la universidad incluso. ¿Y qué pasa si te vas preso y después no se puede? Y no sabemos ni qué responder. O sea, en realidad lo que pasa es que lo único que te queda es llorar. Por eso, llevarle preso a una persona es una tarea muy difícil. Ahora fiscal, ya que Las palabras del abogado Enrique Fornerón, este operativo denominado Partesano, que forma parte de la investigación por los delitos denominados gota a gota. Estas personas que suelen venir del extranjero, precisamente de Colombia, a otorgar créditos a distintas personas que se convierten en clientes, entre comillas, y luego son coaccionados para poder cobrar, incluso amenazados de muerte y demás. Se detuvieron a 4 personas, una paraguaya, 3 colombianos y hay uno que todavía sigue prófugo, que está siendo buscado, y este último, que sería el cabecilla de la organización, además tendría antecedentes por ser o formar parte de una asociación criminal, precisamente ser guerrillero en la República de Colombia. Importante operativo que vamos a ver cómo continúa y se solicita, en fin, la prisión preventiva de estas personas.